Muy bienvenido, padre Javier Olivera Rabasi. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches, Aurora, gracias por invitarme. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, buenas noches aquí, buenas tardes allí. ¿Dónde se encuentra usted? Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Pues hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Bueno, nuestra gente va a ver esta entrevista el día de la Inmaculada Concepción y le hemos convocado para hablar sobre un tema que a mí me parece que está muy relacionado con la Inmaculada, que es sobre la pureza de la doctrina y en especial sobre la herejía que podemos llamar modernista. Y a las personas que nos estén viendo les puede llamar la atención la palabra herejía, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre en el siglo XXI usar esa palabra que nos parece un poco más relacionada con tiempos de antaño, ¿no? Mm. Bueno, sí, a ver, hay que hacer rápidamente la comparación. Hoy por hoy también hay un montón de herejías que a uno no le permiten decir, ¿no? Hay Uh cosas que son políticamente, hoy diríamos son políticamente incorrectas, porque nos encontramos en una sociedad que no admite ciertas afirmaciones y que si uno las dijese sería catapultado al exilio o al ostracismo intelectual, a la especie, a una especie de gulag soviético cultural. Por ejemplo, si uno dijera hoy que está en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo, o que dice que la gente que, no sé, pongámosle que alguien se levanta con el pie izquierdo y dice una barbaridad como, a ver, habría que mandar a fusilar a aquellos que se encuentran a favor de la dictadura del aborto. Bueno, eso sería una herejía para el mundo moderno, políticamente -huh. incorrecta y correctísima. ¿Por qué? Porque el mundo moderno plantea que hay una especie de fe universal, de dogma, del laicismo, que uno tiene que estar de acuerdo con que todas las verdades son iguales. Y si uno dijese, no, todas las verdades no son iguales. La verdad es que hay cosas que no son verdad, son falsas y otras que son verdad. Entonces, bueno, estaría distinto una especie de herejía para el mundo moderno. Cuando en tiempos anteriores la gente o la sociedad más cristiana y la Iglesia Católica en su jerarquía intentaba aplicar tanto lo que a la fe y a la moral competen, planteaban que una herejía, que proviene del verbo aireo, en griego significa quitar, sacar, tomar una parte, es decir, de modo pertinaz, una afirmación, afirmar algo, contra la fe o la moral de algo que está definido por la Iglesia. Y decirlo con pertinacia, es decir, como cabezadura, diríamos nosotros hoy en día, bueno, es como ponerse en contra no solamente de lo que la Iglesia enseña, como depositaria de las verdades de nuestro Señor Jesucristo, sino incluso romper el orden social. Por eso que la herejía rompe el orden social cristiano. Y por eso existía en su momento no solamente un pecado llamado herejía, todavía existe, sino también un delito penal llamado herejía. Era un delito. Antiguamente en la Edad Media era un delito, porque rompía el orden social. Entonces, bueno, así como ahora es un delito de discriminación, de homofobia, o de lo que quieran llamarle, decirle lo contrario a lo que el orden instituido eh, plantea. Bueno, más o menos es eso. La herejía Uh -huh. modernista entonces es una herejía condenada ya por mediados del siglo XIX, primero por el Papa Pío IX, justamente este que recién decía usted, el que declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, de que la Santísima Virgen María fue concebida sin el pecado de origen, el pecado original. Y ese mismo Papa fue el que comenzó a condenar, después hubo otras condenas más, la herejía del modernismo. -huh. Muy bien, padre. Pero vamos a intentar comprender o intentar explicar a las personas que están viendo esta entrevista qué queremos decir exactamente con herejía modernista, a qué nos referimos y sobre todo cuál es su origen. Vamos a tirar un poquito del hilo para saber cómo se desarrolló ese tipo, porque me imagino que es un tipo de pensamiento contrario a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y que está dentro de la Iglesia, porque si no, no sería una herejía, ¿no? Claro, correctamente. Claro, solamente uno, o sea, es importante eso, solamente puede decir una herejía quien sea católico. ¿Por qué? Porque un musulmán, un judío, un budista, si dijesen que, por ejemplo, si un judío dijese el Mesías no ha llegado todavía y Israel todavía espera al Mesías
de Israel, bueno, evidentemente no dice una herejía porque no es católico, no sigue la doctrina católica. Dice un error claramente, algo falso, porque el Mesías ya ha llegado, pero que no estrictamente no es una herejía. Si un musulmán dice que la Virgen María no fue virgen, sino que tuvo más hijos, madre de un gran profeta, como dicen ellos, que es Jesucristo, no, tampoco dicen herejía porque no son católicos. Solamente un bautizado puede cometer el pecado de herejía. Y el modernismo en concreto surge allá por el año, algunos plantean por mediados del siglo XIX, 1864, por ahí. Pío IX publica un documento llamado así, Cuánta cura, cuánto cuidado, con cuántos cuidados, ¿no? Y a su vez un documento llamado el Syllabus, una especie de compendio de los errores del momento, en un momento histórico muy específico, el momento en que comenzamos a plantear la edad moderna, decimos nosotros, la edad moderna de sobre todo la era industrial, donde la máquina a vapor había comenzado prácticamente a suplantar el trabajo de muchos obreros. Es el momento mismo donde nos encontramos cuando el marxismo, el comunismo empieza a hacer mucha mella, eh, comienza a ser popular, digamos, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque mucha gente vea parados, o sea, sin trabajo, desocupados, y a su vez este problema de la modernidad ataca a todo, y a todos. Y algunos teólogos católicos comenzaron a decir que así como el mundo avanzaba, también era necesario que la iglesia avanzase, la iglesia se modernizase, la iglesia comenzase a rever los dogmas antiguos, a rever la moral. Obviamente no se llegaba ni loco a lo que estamos viviendo ahora en algunos lugares como Alemania o como estos personajes eclesiásticos que algunos plantean que hay que cambiar toda la iglesia. No, 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 no. Estos eran nenes de pecho, digamos, todavía para lo que sería al día de hoy, ¿no? Pero sí planteaban cosas, por ejemplo, como que había que plantear que una cosa era el Jesucristo de la historia, y otra cosa era el Jesucristo de la fe, cosas distintas. Planteaban también que la moral no tiene que ser impuesta por la iglesia, ni que hay una moral ni siquiera para todos, sino que depende de la circunstancia. Planteaban, por ejemplo, también que las escrituras podían ser interpretadas de modo diverso y que a su vez muchos pasajes de la escritura eran pasajes de tipo simbólico. Y bueno, cuando se decía, por ejemplo, que Jesucristo había multiplicado los panes, en realidad no había multiplicado los panes, sino que había hecho que los que habían acompañado en la predicación sacaran de su generosidad, de su caridad, un pedazo de pan y algunos peces para compartirlo con el resto, como si fuera una explicación, digamos, puramente humana, naturalista, ¿no? Naturalista. Bien, así entonces los papas van a comenzar a condenar estos errores, que se los va a conocer como los errores del modernismo, por esta especie de, entre comillas, modernización de la iglesia, en el más sentido de la palabra, porque ahora estamos hablando de temas de iglesia, uno puede puede enviar una homilía por WhatsApp o lo que sea, y está bien, o sea, está bien usar los medios lícitos modernos para poder evangelizar, perfecto, excelente, pero no está bien querer modernizar, significa cambiar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, transmitido por medio de los apóstoles, después por el magisterio, la tradición de la iglesia de 2000 años, no está bien cambiarla al punto de prostituirla. Y esto es lo que algunos plantearon como la modernización de la iglesia y lo que fue condenado primero por el beato Papa Pío IX, por eso que fue muy, muy criticado por los modernistas en su época, y después posteriormente con el gran Papa San Pío X en su documento llamado Pascendi Dominici Gregis, apacentando la grey del Señor. Bueno, son textos muy buenos que hoy por hoy, por algunos, totalmente desconocidos, ¿no? Yo creo que es recomendable hacer una recopilación de estos textos y leerlos con calma porque es un momento, y no sé qué opina usted, en el que a muchos de nosotros nos cuesta detectar esta herejía modernista, porque si, no sé, en tiempos del Papa Pío IX o Pío X, a lo mejor eran simplemente algunas voces que se escuchaban, hoy en día... al menos a mí personalmente, ¿no? Que llevo en la iglesia prácticamente 4 años, me cuesta bastante distinguir ya lo que es herejía modernista de lo que no lo es. Y, Claro.
claro, yo estoy haciendo sobre todo, estamos haciendo esta entrevista para ayudar a la gente a detectarla. ¿Y cómo la podemos detectar los fieles comunes, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, que alguien nos está predicando y lo que está diciendo es parte de esa herejía, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Bueno, no, claro, obviamente que no se le pide a un laico que sea un teólogo, que sea un genio para poder distinguir las cosas, y está muy bien, o sea, cada uno se va santificando en su propio ámbito específico, ¿no? Pero a ver, algunos criterios para poder darse cuenta de si alguien está escuchando o no una herejía dicha por algún laico, algún sacerdote o una monja o lo que fuera. Em, la primera y más elemental, creo yo que siempre una persona que ha tenido una formación al menos básica, elemental de catecismo, cada vez es más mala, o es peor, mejor dicho. Entonces puede ser que uno tenga tergiversada la doctrina, pero un parámetro sería, si, por empezar, un parámetro que para mí no falla es que existe en el pueblo sencillo una especie de olfato, lo que se le conoce como en los teólogos como un sensus fidei, un sentido de la fe, sensus fidei fidelium, un sentido de la fe de los fieles, ¿no? Esto me huele mal, esto no, o sea, es como una especie de olfato que esto no puede ser tan así, ¿no? Bueno, pero uno podrá decir, bueno, lo que pasa es que uno después de tanto oler excremento, pongámosle, bueno, el sentido del olfato se nos va dañando. Entonces yo toda mi vida he ido a una parroquia donde me han hablado de la teología de la liberación, me han hablado de que solamente el pueblo es el que decide lo que es verdad, lo que es mentira, me han hablado que todo es amor y misericordia, y que no tengo ni la menor idea del Evangelio, ni del catecismo, ni del magisterio tradicional de siempre, significa de la Iglesia, 2000 años, y puede ser que haya olido excremento durante mucho tiempo, entonces tenga el sentido del olfato dañado. Bien, entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo sacarme la duda? Porque una generación o dos más atrás, por ejemplo, bueno, la gente estaba mucho más como afilada para darse cuenta de si algo era verdad o era mentira, ¿no? No digo que sea más santa, que haya sido más santa, pero significa que han tenido un mejor catecismo. Por ejemplo, el famoso catecismo de las 93 preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios nuestro Señor? Dios nuestro Señor es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Bueno, y las 93 preguntas que siguen después. Uno por lo menos podía confrontar lo que te decía alguien con lo que uno tenía en la memoria. Pero hoy por hoy ni eso. Entonces es importante, primero, recordar la formación que uno debe tener como laico permanente. Después, hoy por hoy nadie puede quejarse, todo el mundo tiene acceso, prácticamente todo el mundo, salvo en algunos lugares, a Internet. Ir a buscar el catecismo de la iglesia. Es un libro que está disponible para todo el mundo, de modo gratuito. No muerde, ir a agarrar los evangelios, agarrar la Biblia, ¿no? O la otra es escuchar, esto quizás sirve a algunos, si esto que decía tal persona es lo que me enseñaron mis padres, es lo que me enseñaron mis abuelos, porque también la fe se va transmitiendo, como San Pablo dice, por el oído. Fides ex audito, dice San Pablo, ¿no? Entra por el oído. Entonces yo he escuchado de parte de mis abuelos, de mis padres, que, a ver, por ejemplo, no se puede recibir la comunión si no se tiene el alma en gracia de Dios, es decir, no puedo recibir la comunión si estoy en pecado mortal. Resulta que un iluminado de ahora me dice, no, adelante, todos comulguen, no pasa nada, si en tu interior no te sentís en pecado, no pasa nada, Dios te quiere igual, adelante. Esto no puede ser así, tiene que haber algún parámetro. Entonces me voy a ver el catecismo, entonces me fijo. Ahora, habrá mucha gente que ni siquiera así se dará cuenta, porque o tiene ya el olfato destruido, o bien porque no se da cuenta, o bien porque nunca le dijeron. Bueno, seguramente a esa persona la salvará la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Pero bueno, a ver, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? No va cambiando. San Pablo mismo decía, no os dejéis llevar por doctrinas llamativas y extrañas, ¿no? Y mucha gente hoy por hoy escucha en muchos lugares doctrinas que no son católicas, sino que son doctrinas llamativas y extrañas. El parámetro entonces es la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, el catecismo, y con eso ya creo que tiene para bastante. Muy bien, padre. Ha dicho algo que me parece importante. Muchas veces también nos dejamos llevar por el carisma, y no me refiero
al carisma del Espíritu Santo, sino a que una persona sea carismática, ¿no? Que tenga atractivo personal o sepa comunicar bien. Y nos parece que la forma de hablar que tiene pues llega mucho y no analizamos lo que está diciendo, sino simplemente nos parece bien cómo habla o cómo transmite, ¿no? Que eso también nos dejamos llevar mucho pues por las modas de este tiempo. Me gustaría, padre, si puede hacernos muy esquemáticamente algunos puntos claves de la herejía modernista para que la podamos encuadrar bien. No sé si nos puede hacer un pequeño esquema. Bueno, a ver, cuando uno agarra la Pascendi, esta encíclica de San Pío X, la Pascendi de Dominici Gregis, dice que uno de los motivos o de las causas del modernismo es el haberse alejado del pensamiento de la Iglesia, que se encuentra prácticamente compendiado desde el punto de vista teológico en la doctrina del más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. ¿Quién es este más santo entre los sabios y más sabio entre los santos? Santo Tomás de Aquino. De hecho, San Pío X dice, ¿no? La herejía modernista se puede como descubrir a medida que uno se va alejando del pensamiento tomista de Santo Tomás, digo, ¿no? El segundo modo es, o sea, la segunda causa, la segunda razón, aparte de haberse alejado del pensamiento tomista, dice San Pío X, es a causa del orgullo de los hombres. Es decir, por no querer aceptar la verdad revelada por parte de la Iglesia. La tercera causa es por la curiosidad de algunos autores. Es decir, estas son las causas, no son como usted me pregunta cómo son los puntos principales. Lo que pasa es que es muy difícil, y este es el planteo de la Iglesia, la diferencia de a diferencia de otras herejías, el modernismo no hizo como el protestantismo, no hizo como, por ejemplo, el arrianismo, no hizo como, por ejemplo, con los cátaros o con lo que fuera. Es decir, no se fue de la vereda de enfrente y comenzó a tirar piedras desde la vereda de enfrente. O sea, bueno, bien claro, acá hay una línea divisoria de aguas, acá está el protestantismo y acá está el catolicismo. No, no. El modernismo es algo tremendo porque es, como lo van a llamar los papas, es meter el error en las venas mismas de la iglesia. O sea, es el error metido ya no desde afuera y como para disputar contra la iglesia, sino la infiltración dentro mismo de la iglesia. Como no pudieron los herejes antiguos, son los papas, destruir la iglesia desde afuera, entonces se infiltraron dentro. Y algunos entonces comenzaron a tener cargos importantes. Ya en la época, estoy hablando del siglo XIX, por ejemplo, un famoso teólogo francés, Félicité de Lamennais, ¿no? Era sacerdote católico y estuvo metido dentro de la iglesia y hasta que no lo condenaron y no lo descubrieron, no dejó de hacer sus macanas dentro de la iglesia. Renan, lo mismo, tenemos en el siglo XX algunos famosos, como por ejemplo puede ser Ranner, ¿no? Con su famoso catolicismo anónimo. Tenemos a ver, Teilhard de Chardin, otro nefasto, que fueron prohibidas sus obras, mientras estuvo en vida, metiéndose un gnóstico total. Tenemos errores también, incluso de laicos, ¿no? Por ejemplo, de Maritain, que va a terminar después con el tiempo reconociendo algunos errores que él tuvo ya de su juventud. Bien, es decir, tenemos errores grandes. Y el drama de acá es que no es tan fácil, ¿no? Nadie se presenta diciendo, bueno, miren, yo, ¿saben qué? Me voy a presentar, soy modernista, soy progresista, entonces voy a explicarles yo que quiero cambiar la doctrina de la iglesia desde adentro. El modernista, el progresista, intenta disfrazarse de católico. Por ejemplo, un ejemplo concreto acá, voy a poner acá de modo público. Este famoso jesuita estadounidense, James Martin, jesuita estadounidense, que propugna la asimilación del matrimonio católico con la aceptación del matrimonio, entre comillas, de personas del mismo sexo, ese hombre está diciendo una herejía pública, de modo pública y pertinaz, y no es corregido. ¿Por qué? Porque hay otros funcionarios eclesiásticos que apoyan también esa herejía. En Alemania pasa algo parecido. Plantean la intercomunión, es decir, que comulgue tanto un
un luterano como un católico, que todo el mundo reciba la comunión, no importa quién sea. Eso está condenado por el catecismo, solamente aquella persona que es católica, que cree en la presencia real de Jesucristo y que se encuentra en gracia de Dios, puede entonces recibir el cuerpo del Señor. Es decir, nadie se va a presentar a sí mismo como, miren, yo soy progresista, yo soy modernista, yo quiero destruir la iglesia por dentro. No, se van a presentar siempre como católicos, ¿no? Y resulta que uno después son como lobos disfrazados de oveja. ¿Mm? Y a veces, más que lobos, son pastores lobos, como diría en su momento ya San Agustín en un memorable sermón sobre los malos pastores, ¿no? Por eso es que es más difícil, ¿no? Es que no es tan sencillo descubrir a los modernistas si uno no conoce su catecismo. Ahora, si uno conoce básicamente el catecismo, con este sentido de la fe de los fieles que decía, que sus fide fidelium, la oveja rápidamente se da cuenta cuando viene el lobo o cuando el pastor en realidad no es un verdadero pastor. Jesús dice, ¿no? Que las ovejas reconocen la voz del pastor. De acuerdo, padre. Resumiendo un poco lo que usted nos viene diciendo y por lo que en mi sencilla percepción veo, una de las claves importantes es el relativismo, ¿no? El relativizar los dogmas de la Iglesia y yo le voy a comentar en un minuto nada más una experiencia mía propia de lo difícil que es a veces para los fieles, y es que muchas veces son como pequeñas espinas. A lo mejor durante una homilía entera todo suena muy bien y todo está correcto, pero de repente hay una chispa donde tú dices, esto no me cuadra. Por ejemplo, hace poco estaba yo oyendo una homilía que parecía perfecta en todos los sentidos y de repente dijo el sacerdote que Dios no tiene una justicia como los seres humanos, que eso es algo de Occidente, que si miramos las corrientes de Oriente veremos que no tienen tan en cuenta la justicia como lo tenemos en Occidente y que Dios no castiga. Entonces yo me quedé así un poco preocupada, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que Dios no castiga? Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? El purgatorio que estoy viviendo desde mi conversión. Entonces, por eso le digo que a veces es relativizar ciertos dogmas o ciertas doctrinas católicas, pero están muy camuflados muchas veces, está muy camuflado, no es algo como usted bien nos ha explicado, no es algo directo. Hay veces que sí, que durante toda la predicación, ya sea de laicos o de sacerdotes, ves que todo es erróneo, pero a veces son pequeñas chispas, ¿no? Simplemente. Sí, sí, porque intentan mimetizarse. Es como meter una especie de veneno rodeado de dulce y de una especie de gran cereza hermosa, pero por dentro es una explosión, es algo, es nefasto, ¿no? Y porque aparte muchos de estos no quieren ser descubiertos. Lo que sucede, el problema es que cuando pasa el tiempo y algunos de estos llegan a tomar incluso posiciones en la jerarquía eclesiástica, y a su vez se van promoviendo entre ellos, claro, es más difícil. Pero resulta que los malos son los que terminan diciendo la verdad y son atacados por decir la verdad. Claro, no es fácil porque son como, a su vez son camaleónicos, van cambiando de color, entonces es difícil a veces descubrirlo. Y cuando y cuando dicen una cosa, lo dicen muchas veces así, salvo que alguien sea más grosero, más bestial y diga abiertamente las cosas de modo tal que, bueno, que se cree impune, ¿no? Pero si no, muchos van haciendo esto que usted decía, van diciendo este tipo de barbaridades, bueno, si el castigo está mal, bueno, entonces comencemos por suspender el Génesis, destruyamos las primeras páginas de la Biblia porque comenzamos con un castigo. O sea, lamentablemente venimos con el pecado original, bueno, destruyamos todo, pero en fin, y varias páginas más del Nuevo Testamento, ¿no? Por eso no se puede hablar del infierno, por eso todo el mundo se va al cielo, bueno, en fin, sí. Muy bien, padre, pues hoy día de la Inmaculada Concepción, que a nosotros nos llama a la protección de la pureza, de ese depósito de la fe, que no es nuestro, ¿no? Es un regalo que hemos recibido y un regalo que tenemos que dar a las futuras generaciones
mejor de lo que hemos recibido, no peor, sino mejor, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Ya seamos laicos o no, pero siendo fieles de a pie, ¿qué podemos hacer para ayudar a la Iglesia y para ayudar a nuestros hijos? Que eso es lo que nos importa, que nuestros hijos reciban un depósito de la fe bien condimentado, que les ayude a la salvación. ¿Qué podemos hacer nosotros personalmente, Padre? Mire, nadie da lo que no tiene, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y uno no puede quedarse con la fe del carbonero, como decía San Pablo, ¿no? Es una cosa así muy básica, elemental, ¿no? Ojalá tuviéramos la fe del carbonero al día de hoy. El problema es hoy que hay un montón de paganos bautizados, un montón de paganos bautizados, que no tienen la menor idea de su propia fe, ¿no? Entonces, sobre todo en Occidente, muchos o bien se dicen católicos, pero que en realidad lo son de nombre. ¿Qué se puede hacer? Como nadie da lo que no tiene, por empezar, necesitamos un buen plan de formación. Comenzar de vuelta o comenzar a formarnos en algo, ¿no? Al menos en nuestra propia fe. Así como uno se forma profesionalmente, se forma para hacer, no sé, una receta de cocina, para tocar un instrumento, lo que fuere, bueno, mucho más con la vida del alma. Yo necesito tener una mínima formación elemental católica. No puede ser que me quede con ese catecismo que recibí en la escuela o en la parroquia, en el mejor de los casos, porque muchas veces o bien es insuficiente o es deficiente, ¿no? Entonces, hoy hay podcasts, hay videos, hay libros digitales, hay mil modos de formarse. Uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Reitero, nadie da lo que no tiene, por lo tanto, ese depósito de la fe que uno ha recibido como un tesoro y que debe custodiarlo y que no puede ni tergiversarlo, ni cambiarlo, ni... Bueno, uno es una especie de eslabón de una cadena. Trato yo después de dar la, de dejar a la próxima generación lo mismo que yo he recibido, que a su vez no es propio. Uno no es dueño de la verdad, uno apenas la administra. Y administra la verdad que nos ha sido dada desde nuestro Señor Jesucristo, digamos, ¿no? A través de su iglesia, que es la esposa. Entonces, es necesario, yo creo, veo esto, que no hay formación en católicos, no se lee, no se forma uno. Estudiar, leer, aprovechar el tiempo, ¿no? Dejar un poco de Netflix y series y películas tontas para poder formarnos. Yo creo que eso es muy, pero muy importante. Y por ahí por lo menos se comienza, tanto para los laicos como también para los sacerdotes, porque, a ver, la formación de un sacerdote no termina cuando termina el seminario, por más bueno o malo que sea ese seminario. Hay una formación permanente que uno tiene que continuar, digamos, ¿no? Si no, el responsable es uno mismo. Bueno, creo que empezar por ahí, me parece. Muy bien, padre. Le tenía que comentar algo y es que este año he empezado un diploma en teología y la verdad es que estoy muy contenta porque algo que usted ha tocado y a mí me gustaría subrayar es que hoy en día y sobre todo estas tendencias modernistas nos dicen que lo importante es la experiencia, ¿no? La experiencia de Dios. Lo primero es la experiencia de Dios y que de ahí recibimos la fuente de sabiduría cada uno individualmente, ¿no? Como quien dice. Y sin embargo, en el diploma de teología que yo estoy estudiando, gracias a Dios, hablan de que es muy importante la experiencia, pero apoyada en la doctrina milenaria de la Iglesia. Es decir, mi experiencia personal de Dios, si contradice a la doctrina, no sirve. Bueno, sirve, pero no es. Tienen que ir las dos unidas, experiencia y doctrina. Y hoy en día, sin embargo, se nos dice lo contrario, que lo importante es mi experiencia de Dios. Es que el tema es, a ver, así como tenemos experiencia valga la redundancia, de tener falsos conceptos de nosotros mismos o de ciertas realidades, yo puedo tener experiencia de haber soñado con que soy multimillonario. Resulta que soy un pobre diablo que no tiene apenas una moneda en el bolsillo. Entonces, tengo experiencia de que
no todas las cosas que yo imagino, pienso, siento, son reales, son verdaderas. Entonces, ¿qué significa la experiencia de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo uno experimenta a Dios? En la sensibilidad, en la memoria, en la imaginación, en los sueños, cuando rezo, entonces, eh, claramente que tiene que haber una realidad que es Dios, que es trascendente, ¿no? Que no, ni siquiera es necesario sentir a Dios desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Cuando una vez le preguntan, dicen que le preguntaron una vez a San Francisco de Asís, ¿no? Rezaba, y él respondió, un gran dolor de rodillas. Ahora, muchas veces, Sí, es verdad. padre, ¿qué siente usted cuando celebra misa? Y hay momentos que no siento absolutamente nada, nada. ¿Por qué tengo que sentir? O sea, ¿por qué hay que pasar todo por nuestra sensibilidad? Si el hombre es animal racional, no es animal totalmente sensitivo, sensible. Sí, tengo sensibilidad, no es que sea mala, pero en muchas cosas. ¿Qué siente cuando tiene que dar el pecho a su hijo a las 3 de la mañana? ¿Tiene ganas de despertarse o no tiene ganas de darle de mamar? ¿Tiene ganas de dormir? ¿Qué tiene ganas de amamantar? No, obviamente que no. No es sensibilidad, no es lo que yo percibo de él. La existencia suya no depende de la experiencia interior sensible que yo tenga, en absoluto, ¿no? Algunos podrán tener mayor sensibilidad al momento de rezar, etcétera, y otros no. Eso es una tontera, una cursilería, una patraña, de que si yo no siento nada, entonces no puedo ser no siento ir a misa. Muchas veces yo no siento celebrar misa, no siento no siento ganas de rezar, muchas veces tampoco yo tengo ganas de rezar. Bueno, escúcheme, somos seres humanos. Pues yo sé intelectualmente, desde mi inteligencia, lo más alto que tiene el hombre, que debo hacer eso, que conviene hacer eso, que corresponde hacer eso. Bueno, pero estos que plantean toda la experiencia, bueno, miren, no hace falta experimentar el cáncer para curar el cáncer. Pues a mí me gustaría dar un pequeño consejo a los que nos están viendo. Luego, si quiere usted, pues ya remata con el suyo y que a mí me ha servido porque realmente a mí Dios me ha traído de vuelta a la iglesia en un momento conflictivo, aunque siempre lo ha sido realmente, ¿no? Pero un momento de difícil discernimiento y a mí lo que siempre me ha servido es, en caso de duda, mira el catecismo. Claro, Si lo que te totalmente. están, si lo que te están diciendo tienes dudas, mira el catecismo. Aunque lo diga un santo o un posible santo, mira el catecismo. Eso me ha servido a mí, incluso estando en conflicto con santos, diciendo, ¿y esto Pero que sí, dijo este santo? Uh -huh, es que lo que diga un santo no es palabra de Dios tampoco. uh -huh, No, no, hay santos que tuvieron errores doctrinales también. uh -huh. Cuando una persona es declarada santa, no significa que todo fue perfecto lo que dijo. O sea, todo es doctrina de la iglesia, todo es doctrina, no, por eso se distingue en la iglesia aquellos que son santos y aquellos que han sido declarados doctores de la iglesia o santos padres de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, sí es un buen consejo ese. Yo creo que suscribo por completo ese consejo, ¿no? No tiene dudas, agarra el catecismo, que no esté bien. Muy bien, padre. ¿Alguna cosa que quiera decirnos más para terminar? Y también quería pedirle su bendición especial para hoy, el Día de la Inmaculada Concepción, para toda España, bueno, al menos los que nos ven, y bueno, y para toda Hispanoamérica, que también tenemos mucha gente que nos visita de otras naciones hispanas. ¿Cómo no? Bueno, un día hoy, 8 de diciembre, lo que se conmemora es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En gran parte, nosotros le debemos esto a España. Si uno se pone a ver la tradición española de la Inmaculada, es muy, pero muy, muy, muy anterior a la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, la gran defensora de la Inmaculada ha sido España, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, sigue siendo la Inmaculada, pero en España, la España, antiguamente España católica, hoy comienza a ser más bien una España alejada de Dios, más bien apóstata en muchos lugares. Esto sucede así. De los países que existen hoy por hoy en Europa,
en Occidente, lamentablemente, España en gran parte se ha alejado de Dios. Bueno, Dios quiera que algún día, digamos, regrese, ¿no? Pero le debemos tanto, tanto, tanto a España nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, un modo concreto de intentar mantenernos firmes, en concreto, creo que los que venimos y los que estamos en Hispanoamérica, venimos de la madre patria, tenemos nuestra fe, obviamente, gracias a Dios, pero el vehículo, la causa instrumental que Dios usó fue España. Por España nos llegó a nosotros la evangelización. Entonces nos toca también ahora no solamente rezar por España, sino incluso también intentar, en la medida de lo posible, reevangelizar a nuestra propia madre, ¿no? Y por medio de la Santísima Bien. Virgen María, la Inmaculada, bueno, es un modo muy, pero muy, muy concreto de intentar llegar, porque aquello que no, que no se puede pedirle directamente al Padre, porque da más respeto, uno se lo pide a la Madre. Por eso hay que pedir a la Inmaculada